Bien, jóvenes, estamos hablando de la batalla de Madrid y de la batalla de Guadalajara. El fracaso de las tropas de Franco, las tropas rebeldes de los nacionales, en tomar Madrid. Aunque es verdad que mordieron Madrid, entraron en una parte de Madrid y ahí se van a quedar. En lo que es la zona del Hospital Clínico, Moncloa, la ciudad universitaria, por ahí. Y bombardeando Madrid con la artillería. Pero hasta ahí llegan, no pueden conquistar la ciudad por la intervención del Ejército Popular de la República, la columna de hierro, la llegada del material soviético, de los técnicos soviéticos, etcétera, y que luego intenta Franco cercar Madrid con la batalla de Guadalajara, pero vuelve a fracasar. Aunque aquí ya están las tropas italianas, vuelven a fracasar y no son dos batallas que gana la República. ¿Sí? ¿Cómo que sí que gana la República? Aunque tampoco consigue echarlo fuera, pero digamos que sí que gana. A partir de ahí, por cierto, son dos batallas muy duras, una batalla muy dura en el invierno del 36 al 37, Guadalajara. A partir de ahí Franco cambia de táctica, mejor dicho, de estrategia. Mira, Franco, primero una cosa, él tiene mucho interés en afianzar su figura política. O sea, él es jefe de generalísimo y caudillo y quiere seguir siéndolo, por lo cual él quiere afianzar su papel, por lo cual para él es muy importante no sufrir derrotas y sobre todo no perder ningún territorio ya conquistado. Esto hace que su avance sea muy lento y muy sistemático, lo cual por cierto encajaba con las doctrinas militares, por ejemplo, francesas, las que se explicaban en la Escuela Militar de Saint-Cyr, que es donde se forman los oficiales de infantería franceses. Básicamente un gran desarrollo de la logística, de acumular muchas tropas, acumular mucha munición, acumular mucha artillería, dar una batalla, ganarla y luego volver a acumular tropas, munición para la siguiente batalla. Esto hace que sea muy lento y muy metódico, muy metódico. En este sentido, al haber fracasado en Madrid, Franco os digo que cambia de estrategia. Vamos a ver, esto es como una partida de ajedrez. Y entonces ha intentado dar jaque mate. Madrid es el rey, ¿eh? Madrid es el rey. Ha intentado dar jaque mate. Y no le ha salido. No le ha salido. Al final el rey se ha enrocado y no le ha salido. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Franco? Pues mira, pues como los malos jugadores de ajedrez, lo que va a ir es matando piezas. Dice, como no puedo poner con el rey, pues ahora le mato un caballo, mañana le mato una torre, luego le mato un alfil, luego le mato 4 peones, luego el otro caballo, y le va a ir quitando piezas, debilitándolo, hasta que al final termine imponiéndose. Y esa es la táctica de Franco. Ahora empieza la guerra en la periferia. O sea, Madrid se queda ahí. Es verdad que las tropas van a seguir en el Clínico, van a seguir amenazando Madrid continuamente, pero la guerra se traslada a la periferia. Será muy importante cuando caiga la reina. La reina es Barcelona. Pero eso será en el 39. Bien, vamos a ello. Entonces mirad la situación militar. La situación militar estaba, ¿acordáis? Habían pasado las tropas de África en avión, el puente aéreo, habían llegado a Sevilla, luego habían subido hasta Badajoz, había sido la matanza de Badajoz y habían enlazado ya con las tropas de Mola aquí, habían recuperado Oviedo, habían enlazado con Córdoba y Granada que estaban aisladas y luego habían marchado contra Madrid, aunque se habían desviado para ir a Toledo, ¿acordáis? No lo del Alcázar. Y habían llegado a Madrid, habían mordido Madrid, pero no habían conseguido cercarlo. Luego intentaron cercar Madrid en la batalla de Guadalajara, pero tampoco lo consiguieron. Y entonces la situación está aquí. Aquí pone noviembre de 1916, pero esto sería ya en enero del, enero del 37. ¿Qué va a hacer Franco ahora? Pues ahora va a ir a los frentes periféricos. Y hay dos sitios que es muy fácil para los nacionales una victoria. Los dos territorios más expuestos. Esta bolsa que veis aquí, que es Málaga, y luego el norte. Entonces se va a olvidar Madrid, no va a volver a dar jaque a rey, sino que se va a dedicar a matar piezas menores hasta que deja a Madrid prácticamente solo. Entonces va a empezar por la ofensiva de Málaga en febrero del 37. Aquí es donde intervienen las tropas italianas también. Han llegado los italianos. Una cosa, Málaga era muy difícil de defender porque estaba prácticamente cercada y era el gran peligro de la gente de Málaga, de los republicanos que había en Málaga, era ser copados.
El copado es que los hicieran una bolsa, los aislaran y lo hicieran prisioneros. Entonces, las tropas nacionales y los italianos caen sobre Málaga por distintos caminos. Y esto provoca la espantada. Vamos a ver, explico. Esto ya se había dado en Jimena. Esto ya se había dado en Jimena, cuando en Jimena dijeron que iban a llegar los moros y los legionarios. Cuando decían los moros eran los regulares. Entonces la gente de Jimena se asustó muchísimo y huyeron. La gente de Jimena huyeron y la gente de Jimena huyó buscando la Junta de los Ríos, buscando Málaga, buscando Estepona. Y se fueron muchísimos, se fueron a Málaga. Pues bien, cuando va a caer Málaga, vuelve a haber una espantada, la espantada de Málaga, y la gente sale huyendo por la única carretera que hay, siguiendo la costa hacia Granada y hacia Almería. Es la huida de la carretera de Almería. Por cierto, os tengo que decir que el gobierno de Largo Caballero no movió un dedo por defender Málaga. O sea, Málaga fue abandonada a los nacionales que van a entrar en Málaga prácticamente sin ningún problema. En esta huida, en esta espantada, la gente va a huir por esta carretera y, por cierto, hubo crímenes de guerra porque la aviación de los nacionales les atacó y eran básicamente civiles. En Málaga casi no había tropas, y en la costa apareció el barco que acaban de terminar los nacionales, el crucero Canarias. Este barco se estaba construyendo en Galicia cuando la guerra y lo han terminado. Y es una nave pesada y el Canarias va a llegar y va a bombardear justamente a estos desgraciados que se están retirando. O sea, el atacar a estos civiles y a esta gente, también es verdad que había muchos milicianos mezclados y todo lo que tú quieras, pero básicamente era gente que estaba asustada y civiles que estaban asustados, y el bombardeo de la carretera de Almería, tanto por la aviación como por la marina, por el Canarias, es un crimen de guerra tremendo. Así que vemos que en febrero cae en Málaga. Y cuando llega la primavera, una cosa, esta es una guerra de pobres, las batallas van de una en una, por suerte para ustedes. Lo que ya se vuelcan es hacia el norte. Han acabado esta parte de aquí y van a ir para acabar con el norte. Una cosa, y la pregunta es, ¿dónde están las iniciativas de la República, no? Ese es uno de los problemas, le están dejando la iniciativa, nunca le dejen la iniciativa al enemigo. Pero bueno. Por cierto, antes de meternos en la campaña del norte, quiero citaros una batalla que no hace falta ni que la estudiéis porque no entra en selectividad, pero es la batalla del Cabo Machicaco. Machicaco. Os digo una cosa muy curiosa, el gobierno autónomo de Euskadi, con el Lehendakari Aguilar, en el caos de esta fuerza centrífuga y esa pérdida de control por parte de la República, ha organizado sus propios ejércitos. Tienen sus propios gudaris, sus propias tropas, e incluso están organizando su propia marina. Y entonces han cogido unos bows, unos barcos, básicamente barcos bacaladeros, que han puesto unos cañones de 75 milímetros y la han hecho como barcos de guerra. Es verdad que llevan la bandera de la República, pero también llevan la icurriña. O sea, son barcos que sirven al gobierno vasco, más que al gobierno de la República. Pues bien, uno de estos barcos es el Navarra con B. Y el Navarra tiene por misión ir a escoltar a un barco que se llamaba el Galdamés, un barco de pasajeros que traía una carga de moneda. Y entonces Navarra y otros barquitos tienen la obligación de ir a protegerlo. Y va y se encuentra con el Canarias, que había dado la vuelta y había aparecido ahí. Otro de esos chivatazos, la verdad que había chivatazos tremendos. Mira por dónde, cuando viene el Galdamés, se encuentra de cara con el crucero Canarias. No sé si entendéis que esto no es esto, ¿no? Este barco muchísimo más pequeño. Pues bien, este es el Canarias, el que os digo que acaba de terminar. Pues bien, todos los demás barcos salieron corriendo, pero el Navarra con B, el Navarra, lo que hizo fue luchar contra el Canarias para defender al barco, al Galdamés, para que se escapara. Y eso fue frente al Cabo Machicaco en el País Vasco. País Vasco, sí.
Y entonces el Navarra, pues le plantó cara a un barco que evidentemente al Canarias, que evidentemente era infinitamente más poderoso. Por supuesto, el Canarias lo hundió, el Canarias lo hundió, el capitán del barco, que era de Cartagena, por cierto, murió. Es que lleva la ikurriña, lleva la bandera de la República, pero lleva la ikurriña, aquí, bandera vasca. El barco se hundió, los tripulantes se salvaron en un bote salvavidas, fueron capturados por el Canarias, y luego el Canarias persiguió al otro barco y también lo capturó. Y al final fueron todos capturados y llevados a territorio nacional. A todos los tripulantes, el capitán no porque estaba muerto, pero a todos los tripulantes se le hizo consejo de guerra. Porque ni más ni menos que alta traición. Es que no, podría decir, es que yo estoy luchando por la República, sí, pero esta no es la bandera de la República. ¿No? Esta no es la bandera de la República. Y se le hizo un consejo de guerra sumarísimo para condenarlos a muerte a todos. Y aquí hay otra de esas cosas que pasan en la Guerra Civil Española. El que intervino fue el capitán del Canarias y su oficial de tiros. Es decir, justamente el tío que mandaba el Canarias y el oficial de tiro que les había machacado a cañonazos. Y estos tíos se presentaron ante el mismísimo Franco, pidiendo el perdón para los marinos del Navarra, por su valor. Porque este barquito chiquitito de nada, para defender al otro, para que pudiera huir, se había enfrentado con un barco muchísimo más grande y que por ese valor, esa acción de valor, pedían la clemencia del caudillo. Y por cierto, se consiguió, no fueron condenados a muerte. Es una de esas cosas, bueno, pues de vez en cuando en la Guerra Civil Española pasan cosas buenas. ¿Qué le vamos a hacer? Lo de la batalla del Cabo de Machicaco es algo realmente heroico, ¿no? Esta lucha de David contra Goliat, ¿no? Del barquito chiquitito contra el barco grandullón. Pero vamos, que esto no tenéis que saberlo, esto lo cuento porque creo que tenéis que saberlo. Esto es algo más que una academia para preparar selectividad. Pero bueno, como vaya a pasar de mí de todas maneras. Así que, bueno. Os digo que van a ir por el norte. La primavera y el verano de 1937 es la campaña del norte. Y los que acaban de llegar, esto es Burgos, y los que acaban de llegar son los de la Legión Cóndor. Es decir, acaban de llegar los alemanes. Hasta ahora, la República tenía la superioridad aérea absoluta. Pues eso se va a acabar. Eso se va a acabar porque vienen los alemanes justamente a combatir contra los aviones. O sea, el objetivo de la Legión Cóndor es probar sus aviones contra los moscas soviéticos. Y entonces llega la Legión Cóndor. Y la Legión Cóndor, por cierto, la Legión Cóndor también era una de esas fuerzas, le pasa lo mismo que los italianos, que van por libre, ¿eh? No penséis que Franco los controla mucho, ¿eh? Ni a ellos ni a los italianos. Bien, la Legión Cóndor se va a estrenar en la Guerra de España bombardeando, esto es un Pedro, bombardeando Guernica. Guernica es una población del País Vasco, tía de mercado, y la aviación no era un objetivo militar, no era un objetivo militar en absoluto, era una población de retaguardia. Todavía no había empezado la campaña del norte, iba a empezar, estaba a punto de empezar, todavía no había empezado, y lo primero que hace es la Legión Cóndor aparecer sobre Guernica y liarse a bombardear Guernica, machacar Guernica y hacer papilla Guernica. Se calcula que murieron unas 300, entre 300 y ciento y pico personas. O mejor dicho, entre 100 y pico y 300 personas. En Guernica, que no tenía nada que ver con la guerra, que estamos hablando de civiles. Es quizá el bombardeo más tremendo de la guerra civil. El segundo sería el de Cabra. El de Cabra que hizo esta vez lo hizo la República. También murieron ciento y pico personas en el bombardeo de Cabra. Cabra, provincia de Córdoba. Bien. Guernica. Por cierto, el bombardeo de Guernica nos está enseñando cómo hacer la guerra moderna. Los alemanes están aprendiendo, ¿eh? O mejor dicho, están inventando el concepto moderno de la guerra y lo que se busca con esto es decirle a los combatientes, tú estás en el frente, tú estás luchando, tú tienes armas, tú tienes tanques, tienes cañones, pero tu familia está en retaguardia y tú crees que están seguros, pues no. Nuestros aviones pueden ir a donde sea y matarlos. O sea, el objetivo es vencer al enemigo,
por medio del miedo, por medio del miedo. Y es verdad que es muy efectivo, ¿eh? Con los vascos le va a funcionar. Ya veremos que la defensa de los vascos del País Vasco se va a derrumbar muy rápidamente. Luego lo van a probar con Inglaterra y aquí es donde en la batalla de Inglaterra, en el 40, y aquí es donde van a morder en hueso. Pero esa es otra historia. Por cierto, luego los británicos aprendieron a hacer esto y los americanos también aprendieron a hacer esto, ¿eh? Por cierto, en París hay una exposición universal en ese 37. El pabellón de la República tiene como un objetivo único conseguir que Francia y Gran Bretaña ayuden a la República en la guerra. Conseguir que ayuden a la República, y por eso la República le encarga a Pablo Ruiz Picasso que pinte un cuadro tremendo para este pabellón. Este cuadro que pintó Picasso en blanco y negro, el color de las fotografías, el color de los documentos gráficos de aquella época, es justamente el Guernica de Picasso. Hasta entonces el cubismo no tenía mensaje. El cubismo era un estilo basado en la experimentación y en el arte por el arte. No solía contarte, no, los cuadros de vanguardia cubistas no solían venderte ninguna moto, ni ser propaganda de nada, ni querer contarte nada más que la propia experiencia estética de verlo. Pero aquí no, aquí Picasso sí nos está contando una historia terrible, ¿no? A mí me recuerda mucho, claro, es que está ahí, recuerda mucho a los fusilamientos de Goya con la composición en doble aspa, y también está inspirándose, no es por nada, pero en una natividad. Esto es un portal de Belén. La Virgen con el niño, el buey y la mula, San José está muerto, los tres reyes magos, uno de rodillas, uno que llega y otro de pie. El interior-exterior. O sea, recuerda muchísimo las, las, mm, la adoración de los magos. Es el tema. Bien, el cuadro es famosísimo, estuvo muchísimo tiempo, cuando acabó la guerra, Picasso se quedó con el cuadro y lo cedió al Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero dejando claro que el cuadro pertenecía al pueblo de España y que cuando en España hubiera una democracia, el cuadro debía volver a España. Pues yo estaba en el instituto justamente en COU, con la edad que tienen ustedes, cuando este cuadro volvió a España y justamente fuimos todos de excursión a ver el Guernica a Madrid. A ver, que todavía en aquella época estaba en el pabellón del Buen Retiro. A ver el Guernica, que había vuelto a España con la democracia. El bombardeo de Guernica inicia la campaña del norte y empiezan de este a oeste, empezando por el País Vasco y sobre todo por una ciudad que le interesa muchísimo a Franco y a los nacionales, que es Bilbao. ¿Por qué? Porque en Bilbao están los altos hornos, en Bilbao están las fábricas de siderurgia, en Bilbao es donde están las fundiciones, donde se pueden fabricar los cañones, se pueden fabricar material pesado para una guerra. Bilbao tiene un potencial industrial enorme y eso lo sabe la República, y para eso han cogido un ingeniero que se llama Goicoechea y ha diseñado ni más ni menos que el cinturón de hierro de Bilbao. El cinturón de hierro de Bilbao era una fortificación extraordinaria, la fortificación más potente que se había hecho nunca en España, con cemento armado, con no sé qué, una fortificación tremenda. La propaganda de la República hablaba muchísimo de este cinturón de hierro y cómo los fascistas se iban a estrellar contra él en vano. Este cinturón de hierro de Bilbao lo había diseñado un ingeniero que se llamaba Goicoechea. Este hombre. Pues Goicoechea cogió los planos del cinturón de hierro de Bilbao y se escapó y se fue al bando de los nacionales. Y se presentó ante Franco con los planos exhaustivos. Vamos, lo había diseñado él y le dijo, mira, el punto débil está aquí. El punto débil está aquí, a propósito, y las tropas de los carlistas, los requetés, asaltaron el cinturón de hierro de Bilbao y Bilbao cayó a la primera. Bilbao cayó, o sea, toda esa fama y todo eso que habían dicho del cinturón de hierro de Bilbao, pues nanay. Bilbao cayó. La República había dado orden de dinamitar los altos hornos de Bilbao, que bajo ningún concepto tenían que caer intactos en manos de los nacionales. Imaginaros que con eso se fabrican cañones. Pero no se hizo, no se dinamitó y cayeron intactos en manos de los nacionales. Por cierto, luego Goicoechea, que era por cierto un gran ingeniero,
fue el que diseñó el tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, el Talgo, el tren más famoso de España de toda la vida. Por cierto, era un tren extraordinario. Una vez que ha caído Bilbao, el ejército de los nacionales, el ejército de Franco, el ejército rebelde, aunque ya una cosa, este gobierno que tienen en Burgos ya ha sido reconocido por varias potencias, ya decir que sigue siendo rebelde, ya son un gobierno. Ya son un gobierno. Pues bien, estos, digamos, nacionales, estos franquistas, marchan ahora contra Santander. Y luego lo harán contra Asturias. Esto es Santander, esto es Cantabria y esto es Asturias. Hay una cierta prisa, por cierto, porque Asturias no puede ser conquistada en invierno. Por la nieve, aquí está la cordillera cantábrica. Entonces es muy complicado. Entonces hay una cierta prisa en el bando de Franco en llegar. Evidentemente el gobierno de la República, a los gudaris del PNV, los gudaris son los milicianos del PNV, a los gudaris les dice, pues ha caído el País Vasco, bueno, no pasa nada, y a defender Santander, que es lo que tenéis que defender ahora, defender Santander. Pues va a hacer que no, porque el líder del PNV va a contactar con los italianos, a través del Papa. Una cosa, los gudaris del PNV se llevaban fatal con los milicianos de la República, porque esta gente son de derechas y católicos, y los otros son unos rojos ahí, no sé qué, se llevaban fatal. Pues entonces esta gente, por medio del Vaticano, por medio de la Iglesia, contactaron con los italianos, no querían hacer pactos con Franco, pero sí con los italianos, para rendirse. Y se llegó a un acuerdo aquí en Santoña. Y entonces, por el pacto de Santoña, en el verano del 37, los gudaris del PNV, en vez de ir a defender Santander, se reunieron aquí y aparecieron unos barcos británicos para recogerlos, porque ese era el pacto que habían llegado con los italianos. Y se rindieron. Fueron las únicas unidades de la República que se rindieron, los gudaris. Luego, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Por cierto, luego las cosas les salió rana, porque cuando estaban rindiéndose, aparecieron por las tropas de Franco y dijeron de esto nada. Y al final los cogieron y terminaron todos en la prisión del Dueso. Y eso, pero vamos, que 11.000 de ellos fueron liberados. Pero bueno, a la prisión del Dueso. El caso es que las tropas estas se han perdido. O sea, si la República contaba con que los gudares iban a defender España, iban a defender Santander, iban listos. Esto es el pacto de Santoña, o la traición de Santoña. Por cierto, fue ocultado por todos. La República no quiso reconocer que había sido traicionada por el PNV. En la historia del PNV prefieren pasar páginas de que ese fueron ellos los únicos tíos que se rindieron en la Guerra Civil Española hasta el final. Por lo cual, ni el bando republicano quería reconocerle esta traición, ni hacer pública esta traición, ni ellos mismos querían hacerla pública. Pero es que en el bando de Franco tampoco tenía ningún interés en reconocer que los italianos habían actuado por su cuenta y que Franco no controlaba a las tropas italianas que habían llegado a firmar un pacto secreto con los gudaris, por lo cual tampoco se les dio relevancia. Y este asunto de Santoña pues quedó así como en segunda fila. Mientras tanto, las tropas carlistas, veis una cosa, veis que los carlistas que van con un Cristo, que es verdad que van con un Cristo. Las tropas carlistas van marchando, atraviesan el País Vasco y van hacia Santander. Mirad cómo ha ido la guerra. Esto es el principio. Luego la marcha hasta Toledo y Madrid. Luego la caída de Málaga. La caída del País Vasco. Hasta aquí, cómo cae el País Vasco. Cinturón de hierro de Bilbao. Aquí hay que saber geografía de España, y cómo están ya las puertas de Santander. Van marchando en este sentido. Y ahora, por primera vez, la República pues va a tomar una iniciativa. Ya era hora. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Ahora vienen pues las 4 grandes batallas de la Guerra Civil Española, pero lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Hala!